son podadas todos los años. Las plantas crecen naturalmente, nacen, crecen, se reproducen y mueren sin la necesidad de que el hombre tenga que intervenirlas con la poda. Generalmente asociamos la poda con el mes de mayo. Llega el mes de mayo y todos queremos salir corriendo a mutilar nuestros árboles y dejar a nuestros parques totalmente desprotegidos. Yo lo que les quiero contar en este taller es que no siempre necesitamos podar las plantas. O sea, las plantas no necesitan siempre que las podemos, tampoco necesitan ser podadas en mayo o en los meses sin R, como dicen junio, julio, agosto, sino que las plantas necesitan ser podadas cuando necesitan. Y de eso depende, por ejemplo, el tipo de planta y el objetivo que tengamos con esa poda. Las plantas, o sea, cuando digo planta me refiero a árbol, arbusto, enredadera, herbácea o plantín de temporada. Cuando queremos incursionar en el tema poda tenemos que empezar a reconocer nuestras especies en los jardines, ¿no es cierto? A ver qué tipo de planta tenemos para poder saber qué tipo de poda le vamos a dar y cuándo le vamos a podar. Nosotros vamos a dar un ciclo de 3 charlas donde vamos a aprender cómo podar, cuándo podar y por último una charla sobre arbolado urbano, ya que es muy importante el tema de arbolado urbano y prácticamente no conocemos mucho de eso. Entonces, desde la Fundación Prosperidad yo quiero compartir la importancia del arbolado urbano y cómo cuidarlo desde la poda. Ahora mismo, si salimos a la calle, ahora generalmente, o sea, estamos todos un poco encerrados, los que no podemos salir a trabajar estamos encerrados, pero cuando salimos igual vemos árboles mutilados. Yo ya he visto en esta última semana 3 o 4 árboles mutilados en una cuadra. Y bueno, eso no le hace bien a los árboles. Para comenzar con el tema de cómo podar, vamos a tratar por lo menos 3 o 4 temas que debemos saber para comenzar a podar. Primero necesitamos saber qué es la poda. Segundo, necesitamos conocer un poco de las especies que tenemos en el jardín, saber si es un árbol, un arbusto, una enredadera, como decía recién, tratar de identificar para así definir qué tipo de poda le vamos a dar. Necesitamos también conocer, por ejemplo, cuál es su floración, si tiene una floración invernal o una floración de verano. Entonces, debemos tener algunos conocimientos antes de incursionar en el tema de la poda. Como primera medida vamos a ver qué es la poda. Hay algunos soniditos que están acoplándose. Bueno, espera que no sé qué dice acá. Se me puso negra la pantalla. Ahí está. Bueno. Sí. No vas a ver nada, Bueno, abriendo YouTube, cómo podar árboles ya está. Sí, alguien hablando ahí. Disculpen la interrupción, pero hay alguien que está hablando muy fuerte y se nos está acoplando el sonido. Bueno, vamos a comenzar entonces con definir qué es la poda. La poda es la eliminación de una rama o vástago que se retira de forma definitiva de una planta por medio de un corte limpio y sano.
Existen muchas definiciones de poda. Yo elegí esta porque en esta nosotros podemos ver varios aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre la poda. En primer lugar, esta definición nos dice que la poda es la eliminación definitiva de una rama. O sea, que cuando vamos a podar tenemos que ser conscientes de que una vez que la cortemos ya no la podemos volver a la planta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de podar. Y el segundo aspecto que esta definición nos muestra es que que la poda se hace por medio de un corte limpio y sano. Esto quiere decir que la herramienta tiene que estar limpia y filosa. Los aspectos principales a tener en cuenta es que, por ejemplo, la poda no es un proceso natural de las plantas, como decíamos recién, sino que es un recurso agresivo y regresivo para adaptar el árbol a la planta o al medio urbano. ¿Qué quiere decir con esto? Que, o sea, si ponemos un árbol en el medio de un campo, no es lo mismo que si colocamos un árbol en una vereda o en un patio de 10 por 10 o de 8 por 8. Entonces necesitamos adaptar esa planta a nuestro medio y para eso es necesario la poda. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la poda mal realizada es muy perjudicial para la salud de las plantas y principalmente para la de los árboles. Por eso, la poda debe realizarse de una forma responsable y criteriosa. Otro de los temas que debemos saber antes de podar es ¿para qué podar? La poda puede tener varios objetivos, por ejemplo, formar la planta, modificar o controlar su tamaño, regular la cantidad de flores y frutos, o rejuvenecer y mejorar la planta. ¿Qué quiere decir todo esto? Que según el objetivo es el tipo de poda que vamos a practicar sobre nuestro vegetal. Para eso, volvemos a lo que decíamos anteriormente, necesitamos reconocer la especie que tenemos en el jardín. Antes de practicar la poda, también debemos, por ejemplo, cuando decimos reconocer la especie, hablamos de reconocer cuáles son sus necesidades y, por ejemplo, si la planta es caduca o perenne. O sea, depende de eso cuándo vamos a podar la planta. Si es proterante, ¿qué quiere decir una planta proterante? Son las plantas que florecen antes de que salgan las hojas. Las plantas o los árboles de hoja caduca voltean las hojas y florecen antes de que vuelvan a rebrotar. Entonces, en ese lapso que nosotros pensamos que la planta está seca, muchas veces pasamos y cortamos una ramita porque creemos que está seca la planta, en ese momento la planta se está preparando para florecer. O sea que en ese momento no hay que tocar a la planta, no hay que podarla. La otra cuestión que tenemos que tener en claro también es si esa planta es floral o no es floral. Si es una planta floral, tenemos que saber cuándo es su época de floración, porque nunca se debe podar una planta antes o durante la floración, porque como sabemos, los que sabemos un poquito de planta, es que la floración es previa a la fructificación. Entonces, si nosotros podamos en ese lapso, seguramente vamos a frustrar la floración o la planta no va a poder fructificar. Por eso es que también tenemos que saber si la planta que vamos a podar es un árbol, un arbusto, una enredadera, como decíamos hace un rato, una herbácea o un plantín, porque todo, hasta un plantín de temporada, tiene su forma de ser podado, si queremos que la planta dure más tiempo. Otra cosa que debemos tener en cuenta son las herramientas necesarias para la poda. No sé si ustedes están viendo, hay una imagen con algunas herramientas. Yo tengo acá algunas que les voy a mostrar. Y son cosas necesarias, digamos, que tenemos que tener si vamos a incursionar, digamos, en la jardinería o en la poda.
A veces cuando no tenemos herramienta tendemos a cortar con algún cuchillo, con algún machete, con una tijera común, digamos, y o sea, yo en este taller me veo obligada a decirles que no con cualquier herramienta podemos cortar una planta. Si tenemos una tijera más o menos filosa, podemos cortar una florcita, podemos cortar una planta aromática si la vamos a usar en la cocina, pero no podemos ponernos a podar una enredadera o un árbol o un arbusto con una tijera de cortar el pelo o de cortar papel. Para eso necesitamos una herramienta más o menos parecida a esta, no necesariamente tiene que ser esta. Esta es una tijera bastante versátil que se puede usar para casi cualquier planta y flores, hasta hortalizas que vamos a usar para la ensalada. Para todo nos sirve esta tijera. Esta tijera tiene que estar bien afilada y en condiciones óptimas para su uso, así evitamos accidentes para nosotros y para las plantas. Esto entonces sirve para cortar arbustos, para cortar herbáceas, para cortar las flores de los plantines, para cortar algunas frutas cuando queremos sacar del árbol, pero no así para ramas gruesas. Cuando necesitamos podar una rama más gruesa, tenemos que ir a una herramienta más parecida a esta. Esta es una tijera de 2 manos, de cabo largo, que sirve para podar las ramas que están un poquito más altas y que son un poquito más gruesas. Hay otro tipo de tijera que es este es especialmente para cortar flores. Esta es solamente para cortar flores. Cuando vamos a cortar una flor de corte, como una rosa, una orquídea, o algunas plantitas que queremos poner en un florero, esta es la tijera indicada. No necesitamos otra, digamos, distinta. Con esta nos podemos arreglar. Pero esta no sirve, por ejemplo, para cortar arbustos o para cortar ramas más gruesas porque la vamos a arruinar. Luego, cuando vamos a cortar ya ramas más gruesas, tenemos este serruchito de poda, que se adapta bien a la forma de la rama. Este también es muy versátil y es para casi cualquier tipo de rama. Si no tenemos este serruchito, podemos usar el serrucho común que a veces tenemos en la casa, que se usa para cortar madera seca. También puede servir para podar este tipo de ramas gruesas. Esta también, por ejemplo, es una sierrita que a veces tenemos en casa y si está bien afilada, si está filosa, puede servir para podar, si no tenemos otra herramienta. Lo que vuelvo a repetir, no sirve para podar, es ni el machete, ni un cuchillo de la cocina. Eso no sirve para podar porque lastimamos las plantas, o sea, se desgarra la corteza y la hacemos mal. Esta es otro tipo de tijera que es para cortar arbustos, para cortar setos, ramas finitas. Esta también es una tijera de 2 manos que tiene que estar bien afilada porque si no, cuando cortemos va a rebotar y tampoco vamos a poder cortar. Y por último tenemos esta, que es una tijera para cortar césped, para el caso de que no tengamos máquina de cortar césped. Siempre debemos usar algún tipo de guante, no hay ninguno en especial, pero con esto, por ejemplo, de tela sirve, como verán, este está bastante usado. Y si vamos a cortar alguna enredadera que tiene espinas, como una Santa Rita, tenemos unos guantes, unos lentes de poda, que es para proteger algunas ramas. Yo personalmente me olvido a veces que estoy cortando una rama con espina y me muevo, bueno, y me suele hincar la cara. Así que estas serían algunas de las herramientas que vamos a usar para podar. Ahí
Se sumaron Julie, Janela y David también. Bueno, si seguimos entonces, hay muchos temas que son importantes a la hora de la poda, pero ni uno es más importante que el otro. Yo voy a seguir por una cuestión de orden. Por ejemplo, ahora voy a empezar por dónde y cómo cortar una rama. Me parece que eso es muy importante y tendríamos que aprenderlo, digamos, como primera medida, porque o sea, podemos hacer más daño a una rama si la cortamos mal que si la cortamos fuera de tiempo. Entonces, los cortes deben hacerse en los nudos a 1 centímetro sobre una yema vigorosa en dirección opuesta a la misma, a un ángulo de 45 grados. Esto es lo que se dice comúnmente un corte a bisel. Los cortes deben ser limpios y realizados con una tijera, como decíamos recién, afilados, bien afilados, limpios y desinfectados. Cuando decimos desinfectados, podemos desinfectar ya sea un trapito húmedo embebecido con alcohol, agua con lavandina, agua con jabón, todo lo que estamos usando mucho ahora por el tema del COVID-19, bueno, también sirve para desinfectar las herramientas. Cada vez que terminamos de usar, le pasamos un trapito húmedo y ya dejamos lista para la próxima vez que vamos a usar. O cuando terminamos de podar una planta y queremos podar otra, también la limpiamos antes, porque a veces tenemos una planta contaminada, por ahí no vemos, tiene algún hongo, algún virus, y bueno, y algunos son muy contagiosos y seguramente vamos a infectar la otra planta. El crecimiento de una rama comienza en las yemas y en los vástagos, hasta que se forma un nuevo nudo. Y el espacio que hay entre nudo y nudo se llama entrenudo, que es un lugar donde no debemos nunca cortar. Yo ahora les voy a mostrar con unas ramitas que tengo acá de ejemplo cómo cortar. Entonces, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las podas deben ser ligeras y frecuentes. O sea, hay que podar poco y seguido, y no podar cada 3 o 4 años hasta pelar un árbol o un arbusto. Después ya vamos a ver bien, no sé si nos va a dar tiempo hoy o en la próxima clase, cómo podar cada tipo de arbusto. Generalmente se poda un 20%, un 30% de la planta, no más que eso. Entonces, cuanto más pequeñas son las heridas, el cierre es más rápido y el riesgo de pudrición aumenta considerablemente cuando los cortes exceden a 3 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos cortar ramas muy gruesas. No tenemos que esperar que las ramas estén muy gruesas para cortarlas. Debemos cortarlas regularmente antes que se vayan engrosando y se pongan leñosas las ramas. No sé si ven ahí la imagen donde tenemos que cortar. Acá es una ramita más o menos parecida a esta. Ahí, no sé si se ve. Sí. Bueno, acá tenemos la yema terminal, acá las yemas axilares, los entrenudos, como les contaba recién. Este es un nudo. Y, pasame la otra imagen que les voy a mostrar mejor, entonces les muestro cómo. Acá tenemos una rama donde se ve mejor. Esta es una rama que claramente necesitaba poda porque fíjense todos los entrenudos vacíos de hojas que tenía esta planta y allá arriba 3 o 4 hojitas. Entonces, esta es una planta a la que se le hizo una poda de mantenimiento que después ya vamos a ver bien cómo es y le sacamos este pedazo. Con esta tijera, como les decía recién, los cortes se deben hacer arriba de un nudo. Acá tenemos un nudo, se le corta acá. Bien como muestra acá la imagen, si nosotros vamos a dejar esta rama en el árbol, supongamos que esto quede en el árbol, el corte tiene que ser así.
prolijo, limpio y bien a bisel a 45 grados y sobre una yema o un nudo. Vamos a cortar otro. Acá, por ejemplo, esta rama que quedó con este espacio acá, este entrenudo no nos sirve, digamos, para la planta. Hay que cortarla y debe quedar siempre así el corte. No sé si alcanzan a ver ahí. Esta es una ramita, por ejemplo, que si queremos usarla para un esqueje en el futuro, para hacer una nueva planta, la cortamos bien cortita, desechamos todo esto y seguramente usaremos esto. En algún momento vamos a dar también una charla sobre reproducción por esqueje. Acá tenemos otra rama larga, fíjense. Miren todo esto y allá en la punta. Bien, todo esto es una... A ver, me voy a parar un poquito para mostrarles, estamos lejos. Esta es una rama que es una planta que es una begonia cascada o begonia rex, y todo estaba así, miren, toda deformada, toda torcida y con un montón de entrenudos y espacios libres. Entonces, esto se podó a más o menos 5 nudos del piso, y esta planta, fíjense, este espacio acá, este entrenudo que quedó libre, no sirve para nada, se le corta. Y esto puede servir también para hacer algunos esquejes nuevos. Pero la idea de esto es solamente mostrarles dónde se debe cortar. Acá, por ejemplo, miren, no sé si se alcanza a distinguir ahí, tenemos un nudo y acá tenemos una yema que ya está brotando. En ese caso nosotros deberíamos cortar ahí y dejar la yema ahí. No sé si se alcanza a distinguir. Acá tenemos, a ver, un brotecito nuevo. Ahí. Acá si ven en la imagen, ahí se muestra bien cuáles son los cortes correctos y cuáles son los incorrectos. Fíjense que tiene que ser a un ángulo de 45 grados y siempre a un costado de las yemas, sobre una yema que está hacia afuera, que está apuntando hacia afuera. Este corte debe ser de esta manera para que cuando se riega o cuando llueve, el agua que cae sobre la yema no chorree hacia la yema y se pudra. Por eso se hace de esta forma, para que siempre salga para afuera. ¿Querés correrla? Ahí está. Acá tenemos, por ejemplo, un corte mal hecho. Esto habrán visto muchas veces, ustedes todos tienen jardín, tienen patio, tienen plantas. Sí. Entonces, Sí, fíjense, este es un corte mal hecho. Pasala. Acá tenemos otro corte mal hecho, seguido con otro, así rápido, nomás vamos mostrando los cortes mal hechos. Bueno, y esta es una poda mal realizada. Seguí nomás. Las ramas deben ser cortadas siempre enteras y sin desgarramientos. Yo les quiero mostrar la técnica de los 3 cortes, a ver si llegamos, ya nos está faltando poco tiempo. La técnica de los 3 cortes es una técnica muy práctica para cortar ramas gruesas sin producir desgarramientos o desprendimientos de corteza. Vamos a mostrarla ahí. Por ejemplo, si nosotros queremos cortar una rama gruesa, tenemos que realizar 3 cortes. El primer corte es un corte de dirección que se corta por debajo de la rama, un poco alejado del tronco, que es en realidad donde después vamos a hacer el corte definitivo. El segundo corte es el corte de reducción de peso, que es
lo cortamos a esa altura para que, como la rama está bastante pesada, cuando caiga no desgarre el tronco que va a quedar, digamos, sobre el árbol. Y después viene el tercer corte, que es el corte final, que es el que va a quedar limpio y sano. Mostrame la siguiente. Fíjense, de esta forma tenemos que cortar. Hacemos primero el corte de reducción de peso, el corte de dirección, que es el de abajo, el de reducción de peso de arriba, y el tercero, que es el corte definitivo. Ahí también tenemos otro ejemplo de cómo cortar, otra muestra, otra imagen. Sigamos. Cada vez que podamos una planta, queda una herida. O sea, hablando en criollo, queda una herida y que debería cicatrizar o formar un callo. Lo que sabemos es que los vegetales no cicatrizan, sino que compartimentizan. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los animales o los seres humanos nos lastimamos y cicatriza la herida. Los vegetales no. Forman un callo por encima de la herida y como que la encierran, quedan adentro. Por eso es que cuando cortamos las ramas no deben ser muy grandes las heridas, porque si no es una energía, un exceso de energía que el árbol desgasta para cicatrizar o compartimentar esa herida. Entonces, si se produce un desgarro de la corteza, conviene eliminar las partes dañadas y generar una zona limpia. Y si queda muy grande, en algunos casos conviene ponerle un cicatrizante orgánico para ayudarle a cicatrizar la planta, porque si no pueden entrar agentes patógenos como virus, hongos y otras enfermedades. Dentro de los tallos de las plantas se encuentran las reservas que utilizan para su crecimiento. Una poda mal realizada trae aparejado un debilitamiento de los mismos y disminuye la cantidad de reservas disponibles, que a veces puede conducir a la muerte de un árbol. Por eso es que cuando vamos a podar tiene que ser de forma responsable y saber bien qué tipo de poda le vamos a dar a nuestro árbol, a nuestra planta, para que ésta no sufra el desgaste de energía. No sé cuánto tiempo nos queda, Marcelo. 6 minutos. Como yo les decía hoy, esta es una de 3 charlas que vamos a dar. Le vamos a invitar a que se inscriban en la siguiente para seguir todos los temas que tenemos sobre poda. Poda es un tema bastante complejo, que no podemos, digamos, darlo en una sola clase, pero para mostrarle algo de práctica, les voy a mostrar acá esta planta. Esta es una poda de mantenimiento que tenemos que hacerle, fíjense, es una drácena que está bastante estirada y doblada y tiene algunas ramas que ya están secas. Entonces, yo les voy a mostrar así algo práctico. Primero, cuando hacemos una poda, tenemos que empezar por las ramas que están secas o las hojas secas. Esta es una planta, una rama seca, que ya no tiene más poder de rebrote. Fíjense cómo cruje porque está muy seca y está totalmente podrida. Ya es prácticamente acerrín esto. Entonces primero cortamos esta otra que está acá también está seca. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí. Acá me dice Marcelo que sí. Ahí tenemos otra. Está totalmente seca, por eso cuesta cortar. Y la otra tijerita. Y estas que sí están verdes, vamos a decidir qué altura. Esta es una planta de interior. Las plantas de interior se pueden podar en cualquier época del año, siempre y cuando la necesiten. Por ejemplo, si nosotros queremos que esta planta rebrote a esta altura, la cortamos por acá, que es donde se empieza a doblar la rama, siempre por arriba de un nudo, con un corte limpio, y nos queda toda esta rama que podemos volver a plantarla acá mismo, o ponemos un tarrito con agua, lo cual no es aconsejable ahora por el tema del dengue, pero con esto podemos hacer otra planta. Esta acá también ya se está doblando, pero para que no quede tan pelada le vamos a dejar esta parte y vamos a podar esta.
Y este otro gajo también está seco, pero acá hay algún vestigio de savia, así que lo voy a cortar por acá, por la duda que pueda volver a brotar. Me parece que no, porque está bastante seco. Entonces, esto viene a ser una poda de mantenimiento que podemos realizar en cualquier época del año. O sea, esto sería, digamos, la práctica de la poda que yo les quisiera mostrar a lo largo de este taller con otras plantas. Tenemos poda de rejuvenecimiento, tenemos poda de mantenimiento, poda de formación, poda de fructificación. Y bueno, si a ustedes les interesa, les invitamos a que se conecten en la próxima charla, entonces sí, pueden aprender sobre esto. Yo les invito a que si tienen algunas preguntas, que nos escriban, ahí Marcelo les va a decir cómo es, o sea, no puedo cerrar esta charla porque hay muchos temas, pero sí les puedo decir que la poda tiene que ser consciente y responsable, y que no todas las especies se deben podar en la misma época. El mes de mayo no es obligatorio para la poda, el mes de junio, julio tampoco. Eso depende de cada planta. Cada planta es una especie y tiene su momento de podarse. Y otra cosa que tenemos que tener claro es que jamás se debe tocar una planta mientras está florecida o está con frutas. Así que no sé si me quieren preguntar algo antes que se corte. Buenas. Le está quedando un poquito tiempo, no sé si nos va a dar tiempo para las preguntas. Lo que nosotros habíamos pensado con Fabi es que cada uno de ustedes recibió un correo electrónico en el cual tenía el link para poder acceder a la charla. A ese mismo correo electrónico, las dudas que le van surgiendo o preguntas que le quieren hacer a Fabi, nosotros necesitaríamos que nos las mande por mail, entonces las podemos ir procesando, y además de procesarlas y darle las respuestas vía correo electrónico, ya le vamos a ir respondiendo lo que consultan. Si algo queda pendiente o salta un tema que a Fabi les va a servir en la próxima charla, lo tocamos en la próxima charla, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes lo vamos a ir haciendo de una manera dinámica, y por ahí ustedes hacen alguna pregunta en específico que da pie a que Fabi explique algo, porque como vieron es un tema bastante amplio, depende de la especie de planta cuál es, y todas unas cuestiones que pueden ir surgiendo temas que se van generando, que por ahí una duda de uno que nos sirve para todos. Entonces la idea sería esa, que lo hagan vía correo electrónico y nosotros la próxima charla les respondemos. Está quedando menos de un minutito, le queremos agradecer un montón el tiempo que se tomaron porque se conectaron. La verdad que es una propuesta que está interesante, y nos gustaría de que estén atentos también a nuestra fanpage, Fundación Prosperidad, nos buscan, y ahí vamos a tener la inscripción del próximo encuentro, que es el jueves que viene a la misma hora, con una inscripción previa, así por mail le podemos mandar el link de la nueva charla. En la próxima vamos a aprender un poquito más, va a andar Fabi en cuándo podar. Yo por mi parte les agradezco, les mando un saludo, y Fabi, te dejo para